Quiero invitarle, por favor, a que me acompañe, abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 11. Libro de Hechos, capítulo 11. Hoy día voy a compartir desde el versículo 25. El libro de Hechos, capítulo 11, versículo 25 y 26. Seguimos en el libro de Hechos y seguimos avanzando. La semana pasada estuvimos viendo nuevamente la escritura acerca de este discípulo, Bernabé. Y estuvimos viendo nuevamente cuán importante en la obra del Señor era Bernabé. Y es interesante que este discípulo y el nombre de Bernabé aparece varias veces en el libro de Hechos. Generalmente nosotros estamos más acostumbrados a leer más de Pablo, de Pedro, de los apóstoles del Señor Jesús. Pero el libro de Hechos nos muestra a muchos discípulos del Señor muy importantes. Y uno de ellos era este discípulo llamado Bernabé. Hoy día vamos a ver algo más de este discípulo, que fue encomendado por los líderes y por la iglesia en Jerusalén para ir al norte, a la ciudad de Antioquía. Esta ciudad en el norte de Israel, lo que es el sur de Turquía, donde Dios estaba haciendo una gran obra. ¿Y qué gran obra Dios estaba haciendo? Había nacido una nueva iglesia en esta ciudad. Y como vimos la semana pasada, la ciudad de Antioquía era una ciudad muy importante en los tiempos del Señor Jesús, en los tiempos de la iglesia. Era en el Imperio Romano la tercera ciudad más importante en lo que era el sector del Mediterráneo y Asia Menor. Después de Roma, después de Alejandría en Egipto, estaba Antioquía, una ciudad también muy cosmopolita. Y es una ciudad donde muchos discípulos del Señor también fueron en su oportunidad después de la persecución que hubo cuando mataron a Esteban, el diácono. Hubo una persecución en la iglesia y muchos de esos discípulos fueron también a esta ciudad de Antioquía porque era una ciudad cosmopolita, una ciudad importante, grande, una ciudad donde habían varias naciones, era una ciudad comercial, era una ciudad estratégica. Era una ciudad no judía, pero habían muchos judíos sí en esta ciudad de Antioquía. Y vimos la semana pasada cómo Bernabé fue a esta ciudad de Antioquía después de saber que la iglesia se enteró en Jerusalén que habían predicado el evangelio unos discípulos, algunos a los judíos, pero también habían discípulos del Señor, habían predicado el evangelio a no judíos. Se les llamaba a los no judíos en ese entonces gentiles o griegos. Y vimos hace unos domingos que muchos no judíos se convirtieron a Cristo y necesitaban esos nuevos cristianos ayuda para perseverar y permanecer fieles. Y aquí es cuando los líderes y la iglesia en Jerusalén, recordad que los apóstoles estaban en Jerusalén, mandaron a Bernabé. Y la semana pasada nosotros vimos cómo Bernabé llegó a la iglesia de Antioquía y por qué llegó. Llegó para animar a los nuevos convertidos, a los nuevos cristianos, a que de corazón firme permanecieran fieles a Dios. Y vimos que Bernabé era alguien realmente un discípulo muy especial con características especiales. Hoy día vamos a seguir en el hilo de esta historia que nos muestra la Escritura. Bernabé llegó a la iglesia, animaba a los hermanos, pero ¿qué pasó después? Y dice así Hechos capítulo 11, versículos 25 y 26. La palabra del Señor dice así: y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta ciudad es muy importante en los tiempos del Señor Jesucristo, pero en el registro bíblico. No tan solo porque había comenzado una iglesia, y vamos a ver más adelante que esta comunidad cristiana era una comunidad cristiana muy importante, sino que también el registro bíblico dice que en esta ciudad por primera vez se llamó a los seguidores de Jesús cristianos. Y vamos a hablar un poco acerca de eso. Pero hoy día el tema que quiero compartir con ustedes es Saulo y Bernabé, un equipo. Bernabé y Saulo, un equipo. El versículo 24 nos indica que después que también Bernabé llegó para animar a los hermanos, versículo 24 dice, porque era un hombre bueno, hablando de Bernabé, lleno del Espíritu Santo y de fe,
Y al final del versículo 24 dice, una gran multitud fue agregada al Señor. Estaba llegando mucha gente a la iglesia en Antioquía, a esta comunidad que estaba naciendo. Ahora, la iglesia, los líderes en Jerusalén enviaron a un solo hombre, a Bernabé. Pero la Escritura dice que en Antioquía era una multitud la que había, es decir, un hombre para una multitud que se estaba convirtiendo al Señor. Ahora, la Escritura nos muestra las características, y vimos de Bernabé la semana pasada, pero hay una característica también de Bernabé que nos muestra estos versículos que hemos leído, versículo 25 y versículo 26. Es que Bernabé era un jugador de equipo. Bernabé no era un llanero solitario, Bernabé no era alguien que quería llevarse todo el reconocimiento y toda la fama y que le gustaba hacer las cosas de manera independiente. Al leer el versículo 24, 25 de hoy día, 25 y 26, nos muestra otra cualidad de Bernabé. Bernabé era un discípulo del Señor que le gustaba jugar en equipo, que le gustaba trabajar en equipo, que entendía y sabía que él no podía hacer las cosas solo. Y por eso es que el versículo 25 nos muestra también que él tuvo una iniciativa que vino de él. Él, obviamente, tal vez entendiendo el contexto, la Escritura nos muestra que entendió que esta multitud y lo que Dios estaba haciendo era demasiado para él. Y por eso es que en el versículo 25, en primer lugar, vemos que Bernabé fue a buscar, salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, a quien nosotros conocimos como Saulo de Tarso en el capítulo 9 y después vamos a conocer como el apóstol Pablo. Pero el versículo 25 dice que salió de Antioquía en rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y vamos a ver por qué él fue a buscar a Saulo y por qué Saulo. Pero en primer lugar, el contexto nos muestra de que Bernabé se dio cuenta que él no podía trabajar solo, que él necesitaba ayuda. Y nosotros debemos entender que nuestro Dios es un Dios de equipo. Debemos primero darnos cuenta que cuando Dios creó al hombre, Él habló en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y nosotros a través de la Escritura nos damos cuenta que Dios en su naturaleza es uno solo, pero Él existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros vemos que también este Dios que es uno solo, no hay nadie más como Él, pero que existe en tres personas, creó al ser humano y creó a Adán. Pero vemos en la Escritura que cuando Él creó a Adán y también creó animales para que estuvieran con Adán, se dio cuenta y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y creó para Adán una ayuda idónea. Creó a Eva. Porque Dios nos creó, como dice la Escritura, a su imagen y semejanza. Es decir, Él compartió generosamente y nos bendijo con algunas cualidades de Él. Y una de las cualidades de Dios es que Él es sociable. Y Él nos creó para ser seres humanos, creación sociable, para estar en contacto con otras personas, para relacionarnos con otras personas. Pero no tan solo nos creó sociables, con esta cualidad de Él, un solo Dios, pero que convive en tres personas, sino que Dios también, aparte de crearnos sociables, Él nos destinó y nos encomendó desde Adán y Eva a trabajar en equipo. Y por eso dice la Escritura que cuando creó a Eva a partir de Adán, Dios dijo en su palabra, es ayuda idónea, porque Adán necesitaba ayuda. Pero no cualquier ayuda, necesitaba una ayuda idónea. Ahora, si nosotros avanzamos en toda la Escritura, desde el Génesis en adelante, vamos a ver que en muchas oportunidades, hombres y mujeres de Dios que servían a Dios, ellos en algunas oportunidades desfallecieron porque estaban trabajando solos. Tenían una responsabilidad muy grande sobre sus hombros. Pero vemos también en la Escritura que Dios, viendo que ellos en muchas ocasiones estaban solos y se daban cuenta de sus limitaciones y debilidades, Dios proveyó también para ellos ayuda. Y vemos el caso, por ejemplo, de Moisés. Moisés tenía que
presentarse delante de todo un imperio de Faraón con la palabra y la indicación del Señor: deja a mi pueblo ir. Imagínense un solo hombre. Él, cuando estuvo con Dios, le dijo: yo tengo problemas para hablar, no sé cómo hablar, y tú me pides que me presente frente a Faraón, el rey, el emperador, y de un imperio, y les diga: deja ir a mi pueblo. Moisés estaba muy consciente de sus debilidades, y es por eso que Dios le habló de su hermano Aarón. Aarón te va a asistir. Y no tan solo Aarón, sino que después de Moisés, cuando Moisés ya estaba terminando su vida, vemos que entra en escena alguien también que estuvo con Moisés, que fue, ¿quién fue? Josué. Josué estuvo con Moisés, estuvo asistiéndolo, estuvo caminando con él. Y cuando Moisés terminó su misión, fue el tiempo de Josué. Y nosotros podemos seguir avanzando en la Escritura y nos vamos a dar cuenta que Dios es un jugador de equipo. De hecho, Él nos creó a nosotros para convivir con Él. Él pudo haber existido Él solo por la eternidad, la existencia, pero Él tomó la decisión de crearnos para que nosotros pudiéramos caminar con Él, pudiéramos vivir con Él, relacionarnos con Él. Pero vemos algo tan maravilloso en la Escritura, que cuando Cristo Jesús vino, Él llamó a discípulos. Y cuando Él los llamó, no tan solo los llamó para enseñarles parábolas y grandes verdades eternas del reino de Dios, sino que los llamó para prepararlos para que ellos continuaran el trabajo que Él estaba realizando. De hecho, cuando el Señor resucitó, la Escritura dice que Él se presentó a sus discípulos y les impartió el Espíritu Santo diciendo: así como el Padre me ha enviado, yo os envío. Y vemos que el Señor Jesucristo no tan solo escogió a un apóstol, sino que escogió a 12 apóstoles, no a uno. Ellos tenían que trabajar en equipo, los 12 caminaban con Él, siempre estaban con Él. Y después que el Señor Jesucristo volvió al Padre, vemos a ellos trabajando en la iglesia. Vemos a los apóstoles trabajando, pero no tan solo los apóstoles hasta ahora hemos visto, sino que vemos a diáconos trabajando con los apóstoles. Y no tan solo vemos a diáconos trabajando con apóstoles, sino que vemos también a discípulos del Señor que no eran diáconos, que no eran apóstoles, pero que trabajaban con ellos, como Bernabé. Bernabé había visto todo ese trabajo de los apóstoles, de los diáconos, cómo funcionaba la iglesia. Bernabé era un trabajador de equipo, era un jugador de equipo. Él entendía que no podía servir al Señor solo. Y es por eso que cuando esta iglesia nació y una gran multitud vino, vemos aquí la sabiduría de Bernabé y vemos también la intención de Bernabé, que estaba calibrada con la identidad y el carácter de Dios, quien es sociable, y Él nos invita a trabajar con Él en su obra. Y el versículo 23 nos muestra que Bernabé se dio cuenta de esta gran oportunidad, lo que estaba pasando, y también se dio cuenta que él necesitaba a alguien más. Y por eso el versículo 25 dice: Bernabé salió de Antioquía, salió rumbo a Tarso. ¿Y salió en rumbo a Tarso para qué? Para buscar a Saulo de Tarso. La ciudad de Tarso era una ciudad también conocida por... habían personas en este lugar que les llamaba mucho la atención el conocimiento, que les gustaba mucho el saber. Era una ciudad de personas educadas e instruidas. Tarso era conocido en ese entonces porque en el ambiente, en los círculos, había mucho interés por conocer, por saber, por investigar. Saulo creció en ese ambiente donde se procuraba y la gente procuraba aprender, conocer. Y de hecho podemos entender en el contexto de la vida de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, de que él estuvo bajo las enseñanzas de un gran maestro judío llamado Gamaliel. Y lo más probable, dicen los historiadores y teólogos, es que los padres de Saulo de Tarso, que eran judíos, procuraron conectar a su hijo Saulo
con este líder judío que era un maestro, era un rabino, para que Saulo pudiera estar aprendiendo de este maestro judío llamado Gamaliel que aparece en la Biblia. Y de hecho la Escritura dice que Saulo, que él estuvo bajo las enseñanzas de este gran maestro, judío, fariseo. La ciudad de Tarso era conocido por eso. Los habitantes, las personas de ahí, les llamaba la atención el saber, el conocer, el prepararse. Y es curioso de que Saulo, Dios escogiera a esta persona de esta ciudad, donde se les llamaba la atención o tenían esta inquietud de aprender, de saber, de conocer más. Ahora, en primer lugar, Bernabé se dio cuenta que necesitaba ayuda en la obra de Dios. Y él sabiamente fue a buscar a alguien, a Saulo de Tarso, para que también trabajara con él. Ahora, la pregunta, queridos hermanos, es ¿por qué Bernabé fue a buscar a Saulo de Tarso? ¿Por qué no fue a buscar un apóstol? ¿Por qué no volvió a Jerusalén, donde dice la Escritura estaban los apóstoles? ¿Por qué no fue a buscar a Pedro o a Juan, que eran pilares de la iglesia en Jerusalén, que estuvieron con el Señor? Saulo no estuvo con el Señor. Saulo no fue parte de los 12 apóstoles en primer lugar. Entonces debemos hacer una pregunta. ¿Por qué Bernabé pensó en Saulo? ¿O por qué Dios guió a Bernabé para buscar a Saulo? ¿Quién era Saulo hasta ese entonces? Cuando Bernabé fue a buscar a Saulo, él todavía no era reconocido como apóstol. Todavía no había sido llamado para el ministerio apostólico o misionero. Entonces, ¿por qué Bernabé fue a buscar a un cristiano que no estaba en Jerusalén, centro del cristianismo, sino que fue a Tarso a buscar a Saulo? Porque Bernabé conocía a Saulo. Y nosotros sabemos que la Escritura, cuando Saulo se convirtió, estuvo unos años en Damasco, y después él quiso ir a compartir con la iglesia en Jerusalén, y vimos la Escritura que cuando él fue a la iglesia de Jerusalén, la iglesia como que lo rechazó, tenía prejuicios con él, no quiso aceptarlo, y dice la Escritura que Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles, para que de esta manera los líderes y la iglesia aceptaran a Saulo como parte de la comunidad cristiana, de la iglesia. Y vemos que fue Bernabé quien les dijo a los apóstoles y les contó cómo él se había convertido, Saulo. Y la Escritura dice que también les dijo a los apóstoles cómo él, Saulo de Tarso, se había esforzado para predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué antecedentes había tenido ya Bernabé de Saulo de Tarso que le llamó la atención? Y cuando él dijo, necesito ayuda en Antioquía, pensó en Saulo de Tarso. La Escritura dice en el versículo 25, y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, versículo 26, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. ¿Por qué Bernabé fue a buscar a Saulo? ¿Quién era Saulo de Tarso hasta ese momento? No era apóstol, pero la Escritura nos puede dar indicaciones de quién era Saulo, cómo era Saulo, este nuevo cristiano hasta ese entonces. ¿Por qué Saulo? La Escritura nos dice que cuando Saulo de Tarso se convirtió, él fue a Damasco. Y dice la Escritura en Hechos capítulo 9, que después de su conversión y de su bautismo, Saulo intentó predicar de Jesucristo inmediatamente. Él no esperó meses, no esperó años, no esperó ir a un instituto bíblico, a una universidad o estar en un discipulado o conocer a los apóstoles. Dice la Escritura que se convirtió, se bautizó e inmediatamente comenzó a predicar de Jesús. Ahora la Escritura nos dice que cuando él comenzó a predicar de Jesús, inmediatamente de su conversión, dice que miles se convirtieron, ¿cierto? ¿Eso dice la Escritura? No. La Escritura dice que cuando Saulo se convirtió y comenzó a predicar, nadie se convirtió por causa de su predicación. En Damasco, nadie. Al contrario, lo estaban rechazando porque sabían que él era un perseguidor de la iglesia y que ahora se había cambiado de bando.
Entonces, aquellos a quienes él quería predicar, a los judíos, a sus compañeros, lo estaban rechazando porque lo tenían como traidor. Te cambiaste de bando. Cuando Saulo predicó después de su conversión, nadie, ni uno se convirtió. Y después dice que él intentó ir a Jerusalén, donde la iglesia no lo recibía bien, donde tuvieron que presentarlo a los apóstoles y así lo aceptaron. Y dice que después de esto él estaba con los apóstoles en Jerusalén y también predicaba el evangelio en Jerusalén. Él trataba de alcanzar a sus hermanos, a sus compañeros, a sus compatriotas. Y la Escritura dice que por causa de su predicación en Jerusalén, adivinen qué, nadie se convirtió. Nadie. ¿Qué frutos tuvo Saulo de Tarso de su esfuerzo y su deseo? Amo al Señor, estoy con el primer amor, voy a hablarle a todos de Jesús. ¿Cómo creen que él se sentía? Nadie respondía a su deseo de amor, de compartirle de Jesús. Nadie se convirtió, al contrario, dice que en Jerusalén tuvieron los hermanos de Saulo en Cristo, otros discípulos tuvieron que tomarlo y sacarlo de la ciudad escondida porque estaban tramando matar a Saulo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si intentamos hablarle a alguien de Cristo, de hablarle a alguien porque amamos, por este primer amor, y todos nos rechazan? ¿Cómo te sentirías tú que cuando presentas el evangelio alguien te trata, no, este ya es un canutito, un loco, y te tratan mal? ¿Cómo te sentirías tú si estás con todo el amor, quieres servir a Dios y te esfuerzas por hablar a otra persona de Jesús, llevarla a la iglesia, pero nada pasa? ¿Qué comenzaríamos a pensar? ¿Que estamos haciendo bien el trabajo? ¿Estaríamos pensando, mira, el Señor me está usando? ¿O estaríamos pensando, tal vez no sirvo para esto? ¿Por qué la gente me rechaza? Yo estoy intentando ayudarles. Y en vez de escucharme, quieren matarme. Este era Saulo de Tarso. Alguien que en sus comienzos, en vez de tener, entre comillas, éxito en el ministerio, él probó el fracaso. Y la Biblia dice que después de un tiempo que él dejó Jerusalén, fue a Arabia por aproximadamente 10 años. No se habla más de Saulo de Tarso en ese entonces hasta este versículo 25 y 26, donde, muchas gracias, muy amable, donde Bernabé, tratando de ayudar a la iglesia en Antioquía, dijo, voy a ir a buscar a alguien que me va a ayudar. ¿Tú buscarías a alguien que te ayudara si tú sabes que esa persona nunca le fue bien en su trabajo? ¿Tú harías negocio? Si tú quieres comenzar un negocio y necesitas un socio, ¿buscarías a cuál socio? ¿A la persona que le va súper bien en los negocios? ¿O vas a buscar a esa persona que cuando intenta hacer negocio le va mal, le va mal, le va mal? ¿A cuál socio tú escogerías? Bueno, Bernabé escogió a alguien que parece no estaba yéndole bien como discípulo. Pero Saulo de Tarso tenía cualidades que Bernabé pudo ver y distinguir. Tal vez otros veían a Saulo que no estaba haciendo las cosas bien, nadie se convertía en su predicación, pero Bernabé pudo ver algo en Saulo de Tarso que le llamó la atención y por eso fue a buscarlo a él. Saulo es la persona que mejor me puede ayudar. ¿Cuáles eran las cualidades de Saulo de Tarso? La Escritura nos dice que él fue educado teológicamente y en las Escrituras de Dios bajo uno de los más importantes líderes espirituales y maestros de Israel en ese entonces. Es decir, Saulo de Tarso tenía una preparación teológica y en las Escrituras especial. De hecho, él da testimonio de esa historia en su vida y esa preparación diciendo fariseos de fariseos, que él superaba a otros de sus compañeros. Y la verdad, nosotros cuando vemos los escritos de Pablo, de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, nos damos cuenta que en verdad él conocía muy bien las Escrituras. Su preparación teológica era muy, pero muy buena. Y Bernabé vio eso.
Si vamos a enseñar a nuevos cristianos, si vamos a tener una nueva congregación cristiana que tenga buenos fundamentos para que pueda crecer sólido, glorificando a Dios y cumpliendo el propósito de Dios, necesitamos líderes que enseñen bien la palabra de Dios. Y Saulo era una persona muy, pero muy preparada. Pero la Escritura también nos dice que después que él se convirtió, él inmediatamente quiso hablar de Jesús a otras personas. No le importó si lo querían matar, si lo querían perseguir, si lo rechazaban. Él predicaba, él hablaba de Jesús. ¿Y qué nos muestra de Saulo de Tarso en ese momento? Que él tenía un celo evangelizador. Él quería predicar, él quería hablar de Jesús. Él tenía esa pasión, ese celo de compartir el evangelio con otras personas. No le importaba si las otras personas decían, ¿sabes qué? No me interesa lo que hablas. A él no le importaba. Él tenía un celo de compartir lo que él había vivido y experimentado con Jesús de Nazaret. Saulo de Tarso era una persona que le importaba evangelizar, predicar, alcanzar a otras personas y específicamente a no judíos. Y Bernabé vio eso en él, un celo evangelizador. Saulo de Tarso no se convirtió y se quedó sentado tal vez en una silla de la iglesia. Enséñenme, cuídenme, guíenme, todo para él. No, la Escritura dice que inmediatamente su celo lo llevó a predicar el evangelio. Y yo creo que esa era una cualidad que Bernabé necesitaba en Antioquía, en esta comunidad que estaba naciendo y que seguía creciendo, pero necesitaba alguien que hablara de Jesús con celo, con pasión. Pero la Escritura también nos dice que cuando Saulo de Tarso se convirtió y comenzó a predicar a Jesús y a rebatir a la gente a través de la Escritura, y a los mismos judíos no podían detenerlo porque sus fundamentos eran bíblicos. Dice que los judíos tramaron terminar con su vida porque era una amenaza para el judaísmo. Intentaron matar a Saulo de Tarso, dice la Escritura. Pero la Escritura dice que Saulo no fue intimidado por aquellos que lo rechazaban. Saulo no se intimidó por aquellos que querían matarlo y terminar con su vida. La Biblia nos muestra que Saulo, este nuevo cristiano, era una persona valiente, con un valor indomable. Es decir, cuando tal vez se convirtió y sus compañeros le decían, no, si eso te va a durar unos días nomás. Acuérdate, en una semana vas a estar aquí nuevamente en la sinagoga. Pero la Escritura nos dice que él fue valiente y perseveró fielmente a Dios. Habían personas que querían y estaban tramando, como decimos en buen chileno, estaban cuchucheando. ¿Qué vamos a hacer en contra de él? ¿Cómo lo vamos a terminar? Y a pesar de eso, la Escritura dice que él continuó. Saulo de Tarso no se amedrentaba por la oposición y el rechazo y la actitud de sus compañeros. Él era un hombre valiente que estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. Y de hecho después Pablo escribe que sufrí 40 azotes, naufragio, me apedrearon por predicar el evangelio y él no se detuvo. Porque Saulo era un cristiano valiente e indomable. Y Bernabé vio esa cualidad y de seguro él dijo, yo necesito este tipo de ayuda. Alguien preparado en las Escrituras, alguien que quiere evangelizar y que tiene una pasión y un celo por evangelizar, pero también alguien valiente. Porque queridos hermanos, queridos amigos, ser cristiano, ser cristiana, hay que ser valiente. Necesitamos ser valientes en nuestro hogar, que muchas veces somos rechazados por nuestra fe. Necesitamos ser valientes en nuestro barrio, en nuestro trabajo, que a veces también se burlan de nuestra fe. Necesitamos ser valientes para perseverar cuando otros nos rechazan. Necesitamos valor para no renunciar y decir, mi compromiso es con Cristo. Él me salvó, a Él voy a seguir, no importando qué. Y dice que Bernabé fue a buscar a este cristiano que tenía estas cualidades. Y dice el versículo 26, y se reunieron con la iglesia en Antioquía por todo un año. Por todo un año. Y enseñaban a las multitudes.
enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Más adelante vamos a ver que esta iglesia en Antioquía, que era una iglesia de no judíos, mayoritariamente, se reconoce que habían 2 dones del Espíritu del Señor muy activos en esta iglesia. Y que nos muestra por quienes servían que estos dones estaban vinculados, que era el don de profecía y el don de enseñanza. Más adelante vamos a ver que se habla también de la iglesia y de los líderes en Antioquía, que eran profetas y maestros. Y aquí vemos que Bernabé fue a buscar a alguien preparado en las Escrituras. Y dice que estuvieron enseñando a las multitudes. Y por cuanto enseñaban a las multitudes en la ciudad de Antioquía, dice al final del versículo 26, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, por primera vez. Si usted quiere saber de dónde viene el nombre cristiano, la Biblia dice que ese nombre, apodo o adjetivo se utilizó por primera vez en la ciudad de Antioquía, aproximadamente, dicen los estudiosos, el año 45 después de Cristo. En la ciudad de Antioquía. Ahí a los discípulos se les comenzó a llamar cristianos por primera vez. Ahora, este es un dato tal vez histórico, pero usted cuando lee este versículo debe hacerse una pregunta. ¿Por qué se les llamó cristianos? La historia cristiana indica que este nombre cristianos fue un nombre utilizado ciertamente para burlarse de los seguidores de Cristo. Fue un apodo, un sobrenombre que se les dio en primer lugar para burlarse de ellos, pero lo interesante es que la Biblia indica que los cristianos adoptaron ese apodo, que los discípulos del Señor adoptaron ese apodo, no es que lo rechazaron, porque era una burla. Al contrario, dice la Escritura y el registro histórico que la iglesia, los discípulos del Señor adoptaron ese apodo de cristianos y comenzaron a ser llamados y aceptaron ser llamados cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué les dieron este apodo? Porque debemos recordar que la comunidad en Antioquía no era judía y los que estaban ahí de parte del Señor para predicar el Evangelio no hablaban de Jesús de Nazaret, sino que hablaban de Cristo. La palabra Cristo es una palabra griega que hace referencia al Mesías. Y esa palabra se vincula a nuestro Señor Jesús. Por eso es que también al Señor Jesús lo llamamos Jesucristo. Porque esta palabra Cristo es una palabra griega que la gente en Antioquía entendía mejor para saber que Jesús de Nazaret era el Mesías ungido, Dios hecho hombre, el Cristo. Y entonces Saulo con Bernabé y los cristianos hablaban en Antioquía de Cristo, de Cristo, de Cristo el Señor, de Cristo el Salvador, de Cristo el Hijo de Dios. Y por cuanto ellos hablaban tanto de Cristo, adivinen qué, los llamaron cristianos. Porque lo único que hacían estas personas era hablar de Cristo. Siempre me junto con mi vecino y me habla de Cristo. Lo invito a tomar once, me habla de Cristo. Le digo, vamos al estadio a ver el partido, me habla de Cristo. ¿Cómo lo es? No es un cristiano. De ahí viene este nombre y este apodo. Porque los discípulos hablaban de Cristo y no tan solo hablaban como pericos o como loros, decimos, ¿hasta cuándo? Ya no quiero escuchar más. Sino que esto nos muestra el compromiso que tenían para predicar el Evangelio. Ellos querían alcanzar la comunidad, la ciudad, querían hablar de Jesús. Querían no llenar esa ciudad de una religión nueva, sino estaban presentando a Dios, hecho hombre, al Hijo de Dios, a Cristo el Señor. Y ellos no tenían vergüenza de hablar de Cristo. Ellos eran valientes. Eran personas que tenían pasión para hablar de Cristo, pero eran personas también que hablaban desde las Escrituras, confirmando de que Jesús cumplía todos los requisitos, las profecías, y en Él se cumplió lo que Dios había prometido, que un día iba a enviar un Salvador. Y que cada ser humano, no importando si era judío, iba a necesitar de este Salvador,
Porque la Escritura dice que cada persona, cada ser humano, judío o no, chileno, venezolano, colombiano, haitiano, la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores. Hemos mentido, hemos robado, hemos engañado, hemos dañado, muchas cosas más. Y por cuanto hemos vivido de esta manera independiente de Dios, haciendo las cosas a nuestra manera, la Biblia nos llama pecadores. Hemos ofendido a Dios con nuestro estilo de vida. Y la Biblia dice que por cuanto nuestro pecado y vivimos así, estamos en graves problemas, estamos lejos de Dios. Hay personas que dicen, no, pero Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y la Biblia dice que así es. Pero este Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, también dice en su palabra que si tú no entregas tu vida a Cristo, vas a estar lejos de Él por la eternidad. Y por eso los discípulos llamaban a la gente, acércate a Cristo, entrega tu vida a Cristo. Arrepiéntete de tu estilo de vida, de tus pecados. Y cree en Jesucristo, confía en Él. Él te va a salvar. Él va a solucionar el problema de tus pecados y Él va a hacer que tú puedas por fin y para siempre tener paz con Dios. Estos discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía porque hablaban y compartían entre ellos en su comunidad acerca de Cristo y querían imitar a Cristo. Y fueron reconocidos de esta manera. Y cuando tal vez este apodo se usó como un sobrenombre para burlarse de ellos, tal vez por, entre comillas, su fanatismo o compromiso, interesante que los discípulos de la iglesia no se sintieron ofendidos, sino que dijeron, nos sentimos orgullosos de que nos llamen cristianos. ¿Por qué Bernabé fue a buscar a Saulo? Porque Bernabé pudo ver en este nuevo cristiano, aunque tal vez al principio nadie respondió a su predicación y llamado, que él tenía cualidades que Dios podía utilizar en esta nueva comunidad en Antioquía. Y vamos a ver más adelante que Bernabé no se equivocó, que Dios le mostró la persona correcta. Y vamos a ver de aquí en adelante a Saulo de Tarso siendo mucho más protagónico. Y lo vamos a ver en una oportunidad más adelante que llega a ser más protagónico que aquella persona que lo fue a buscar, Bernabé. Queridos hermanos, no se sienta triste ni desanimado si usted está esforzándose por seguir aprendiendo de la Escritura. Pablo nunca terminó, el apóstol Pablo, Saulo, de buscar en las Escrituras. Cuando se convirtió, él pensaba que lo sabía todo, pero cuando Cristo se presentó, él tuvo que ir nuevamente a las Escrituras. Se dio cuenta que estaba equivocado, por eso se convirtió. Pero él no dejó de aprender, de amar la palabra de Dios y de compartir la Escritura. Si usted tal vez se siente desanimado, yo quiero decirle, miremos a Saulo de Tarso, en sus comienzos él tuvo que aprender mucho. Tal vez usted está predicando a otras personas, hablando de Jesucristo como Dios nos manda, que debemos hacer discípulos, predicar. Tal vez usted está invitando a personas a la iglesia y todos, no me interesa, no quiero ir. Y tal vez usted se siente desanimado. Yo quiero decirle, no se desanime. Saulo de Tarso predicaba el evangelio, la gente no le respondía, pero él no renunció. Él siguió hablando de Jesús, él siguió tratando de alcanzar a otras personas. Tal vez usted se siente intimidado por causa de su fe en Jesús. Yo quiero decirle, aprendamos de Saulo. Él tenía un valor indomable. Si se burlan de usted, no importa. No importa, ponga su mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si hasta ahora las burlas, descrédito, cómo lo tratan por su fe, lo desanima, yo quiero animarlo en este día. Saulo de Tarso nunca renunció. A pesar de todo eso, él fue valiente y nadie lo detuvo. Porque él quería agradar a aquel que lo salvó únicamente. Y a pesar de que al principio no le fue bien, llegó el momento de Saulo de Tarso, el momento que Dios tenía para usarlo grandemente a él. Y si tú estás esperando ese momento para ser usado por Dios, yo quiero animarte. No te desanimes.
sigue adelante, sigue invitando, sigue predicando, sigue aprendiendo de la Biblia y sigue siendo valiente porque grande es nuestro Dios y todopoderoso. Amén.